Creo que algunos de ustedes no están familiarizados con los bosques de Luisiana, así que todavía podía recordarlo con claridad, incluso después de todos estos años. Fue en 1981 o tal vez en el 82, ya no estoy completamente seguro. De lo que sí es que era un noviembre, eso sí lo recuerdo, finales de noviembre. El invierno ya se había instalado. Podía sentir el hielo acercándose en el aire, clavándose en los pulmones cuando caía el sol. En aquel entonces, yo era un sheriff de un pequeño pueblo cerca de la frontera norte. El pueblo se llamaba Kendall. Llegué ahí alrededor de 1969 y me convertí en sheriff en el 73. Aunque eso no viene al caso hoy. Hoy ya estoy retirado, desde hace ya bastantes años. Y a menudo mis amigos o incluso mis nietos me piden historias de aquellos días. Y claro, tenía muchas. ¿Cuál fue la cosa más loca que hiciste como policía?, me pregunta mucho mi nieta. ¿Alguna vez tuviste miedo? Eh, ¿Alguna vez tuviste que utilizar tu arma? Normalmente cuento las mismas historias de siempre. La vez que me dispararon o los idiotas que me hicieron perseguir los kilómetros arriba y abajo de una carretera. Son historias lo bastante inocente para ellos, historias donde yo parezco el héroe y nadie termina realmente herido. Pero la verdad es que sí hay una. Hay una que siempre se quedó conmigo. Y no fue nada de eso. Nada tan simple como un delincuente con una pistola o un adolescente drogado robando un coche. Fue algo más que me marcó de una forma en que ningún hombre debería ser marcado. Todo comenzó una mañana gris y nublada, cuando llegué a la estación y encontré un mensaje que habían dejado durante la noche. Era de un joven llamado Jonathan, un nativo algonquino cuyo padre había conocido muy bien años atrás. El hombre administraba un pequeño establo de caballos que prestaba a los oficiales cuando necesitábamos montar. Jonathan dijo que algo le había ocurrido a uno de los caballos. Aunque no explicó exactamente qué, pidió que alguien fuera en cuanto antes. Sonaba angustiado, y había algo ominoso en su voz. Tomé mi equipo y salí hacia allá, aproximadamente 1 hora de la carretera principal. Vivía en territorio de reserva y mi mente inmediatamente pensó en una tragedia reciente. Un grupo de excursionistas había ido a acampar en la reserva y todos seguían desaparecidos unas semanas después. Acepté reunirme con él y salí en la camioneta policial, por si el terreno se complicaba. Vivía en una pequeña casa escondida junto al borde del bosque, oculta de la carretera por una densa maleza. Mi camioneta avanzó lentamente por el camino de tierra hasta llegar a la propiedad. Nunca había subido tan lejos. Cuando íbamos a recoger caballos, siempre nos esperaban junto a la carretera. El lugar estaba en condiciones pobres, aunque estables, y había una vieja pickup verde oscura estacionada al pie de una colina larga y empinada. Aparqué junto a ella. Detrás de la casa podía ver los establos, pero no había señales de los caballos. Era una cabaña construida a mano, aunque con algunas comodidades modernas que seguramente el padre del muchacho había instalado años atrás. Recordaba bien al viejo, silencioso, espiritual, un hombre de tradiciones arraigadas. Siempre mostraba respeto a quienes lo rodeaban y jamás causaba problemas. Había muerto años antes y sabía que el chico lo tomó muy mal. De hecho, creo que la última vez que lo vi fue en el funeral de su padre. Ya debe ser todo un hombre, pensé mientras subía la pendiente. Casi me faltaba el aire cuando llegué a los escalones vencidos de la cabaña. Golpeé la vieja puerta, pero no hubo respuesta. Entonces, un olor nauseabundo me golpeó de lleno. Me hizo retroceder de inmediato.
Llamé en voz alta y recibí respuesta desde detrás de la casa. Lo encontré junto a un hoyo cerca de los campos, y a su lado estaba el cadáver profanado de uno de sus caballos. Jesucristo. Dije. ¿Qué pasó aquí, muchacho? Lo encontré así, cerca del bosque. No sé cómo ocurrió. La verdad es que no conocía bien al chico, pero había algo extraño en su voz, como si llevara días sin dormir. Tomaba pedazos del caballo y lo arrastraba hacia el hoyo mientras comenzaba a enterrarlos. Agarré una pala y lo ayudé sin decir nada. Parecía obra de algún oso, pero él no estaba de acuerdo. Hay algo en estos bosques, sheriff. Algo allá afuera observando la propiedad. Hablaba como si estuviera esperando mucho tiempo para contarle esto a alguien. Empecé a notarlo hace unas semanas. Lo vi inmóvil entre los cerdos. ¿Eso? Pregunté. ¿Era algún tipo de oso? No, nada parecido. Hay un espíritu allá afuera. Ya lo vi. Y, siendo honesto con ustedes, audiencia, nunca fui creyente de las historias y mitos de los algonquinos. Pero el aspecto y la voz del muchacho eran profundamente preocupantes. Todo va a estar bien, hijo. Te ves pálido, enfermo. Tal vez deberías de sentarte un rato, le dije. Pero pareció no escucharme. Así que le pregunté dónde y cuándo encontró al caballo. Después de que empecé a sentir su presencia, dejé de soltar a los caballos en los campos. No quería que se acercaran a esos árboles. Pero se escapó en la mitad de la noche y desperté escuchándolo gritar. El chico estaba sudando profusamente. Escuché sus gritos de dolor, resonando en la oscuridad, y detrás de ellos escuché otra cosa. Un jadeo antinatural, distinto al sonido de cualquier oso o depredador de estos bosques. La expresión desorbitada de sus ojos hacía que aquella historia ya inquietante se sintiera aún peor. Me negué a salir en esa oscuridad, con esa cosa allá afuera. Esperé hasta el amanecer para revisar el campo y lo encontré así ya despedazado, por todo el terreno lleno de mordidas. Continuó contándome de las cosas que había visto. Describió cómo el clima se había vuelto mucho más frío de lo normal. Me habló de algo parecido a un hombre alto, sentado justo fuera de la vista, entre los árboles. De cómo nunca se acercaba a la luz y de sus gritos inhumanos llamándolo desde el bosque. Nuevamente, siendo honesto con ustedes, sonaba como los delirios de un loco. Tal vez el aislamiento ya lo estaba afectando. Tal vez estaba consumiendo algo y atravesando una mala racha. Cualquier explicación parecía más racional que aquella historia. Pero el caballo mutilado, bueno, ese era otro asunto, uno muy real. Habría sido fácil descartarlo como el ataque de un oso, pero jamás conocí a uno que matara y dejara a la presa ahí pudriéndose, en pedazos destrozados. No, eso no coincidía con el comportamiento de un oso. De repente, dejó de hablar y giró bruscamente la cabeza hacia la línea de árboles, como si hubiera escuchado algo. Pero no había ningún sonido ni movimiento. Le pregunté cuándo había sido la última vez que durmió bien y admitió que hace tiempo no lo lograba. No lograba descansar más de un par de horas seguidas. Tomé a aquel hombre, tembloroso por el hombro, y lo conduje hacia la puerta de la cabaña. Hijo, deberías intentar dormir esta noche. Ve a un hotel en el pueblo, te haría mucho bien. No puedo. No puedo dejar aquí a mis caballos solos con esa cosa allá afuera. Entonces, tal vez fue algo estúpido, pero
Le ofrecí ayuda. Le dije que regresaría antes del anochecer y que me quedaría allí durante la noche para vigilar el establo mientras él descansaba. Él y su padre habían sido amigos de nosotros durante años y pensé que era lo menos que podía hacer por él. Dormir le vendría muy bien. Se quedó pensándolo un buen rato antes de aceptar la oferta. Quizá porque veía que no tenía muchas opciones. Le estreché la mano y le indiqué que entrara. Le dije que se quedara tranquilo y descansara durante el día, y que me llamara inmediatamente si volvía a sentir que algo andaba mal. Así que regresé a mi camioneta y conduje de vuelta a la estación. Le expliqué a mi secretaria lo que iba a hacer y pedí una escopeta reglamentaria. No creía en historias de monstruos, pero cualquier cosa capaz de hacerle eso a un caballo podía hacerle algo peor a un hombre, y decidí correr no riesgos. Antes de que anocheciera, pasé por mi casa y le conté a mi familia a dónde iba. A mi esposa no le gustó para nada la idea. Me rogó que no fuera, y los niños me miraban aterrados desde el pasillo después de haber escuchado toda la conversación. Convencerlos me tomó más tiempo del que esperaba, y para cuando finalmente pude salir, el sol ya casi había desaparecido en el horizonte. Llegué a la reserva justo cuando el último rastro gris del cielo se desvanecía y daba paso a una oscuridad absoluta. Las luces de la camioneta cortaban la negrura mientras avanzaba por el camino de tierra hasta el pequeño espacio al pie de la colina. Desde el primer momento sentí que algo andaba mal. La camioneta de Jonathan no estaba ahí. Traté de no pensar demasiado en ello. Quizás la había estacionado en otro lugar, y aún así, revisar la propiedad era lo mínimo que podía hacer. El exterior de la casa apenas estaba iluminado por una vieja lámpara de aceite, y desde las ventanas laterales escapaba un débil resplandor amarillento que, lejos de tranquilizarme, hacía que todo se sintiera aún más extraño. Había algo casi gótico en aquella iluminación, algo profundamente incómodo. Pero nunca fui un hombre que se dejara dominar por los nervios. Tomé la escopeta de la parte trasera, me la colgué al hombro y comprobé el revólver de mi cinturón, por simple costumbre. Luego agarré la linterna y empecé a subir la larga pendiente. Aquella caminata se sintió eterna. La visibilidad empeoraba cada minuto y antes de llegar a la mitad de la subida, ya había perdido de vista la línea de los árboles. No fue hasta que me encontré completamente rodeado por la oscuridad cuando comprendí cuánto me habían afectado las historias de Jonathan. Cada pocos pasos me detenía y escuchaba atentamente, intentando captar cualquier sonido en medio de la noche, pero no oía nada. Avancé guiándome únicamente por la luz de la lámpara de aceite, como un viajero perdido siguiendo las estrellas en el desierto, hasta que finalmente llegué al porche de la casa. La puerta estaba entreabierta. Bajé la escopeta y la sostuve, lista entre los brazos mientras me acercaba con cautela. Intenté llamar a Jonathan, pero nadie respondió. Empujé la puerta lentamente y entré a la habitación principal. El lugar estaba decorado con motivos tribales y apenas amueblado. Una vieja manta de piel sobre un sofá anticuado y un atrapasueños magníficamente tejido colgado encima. Entonces, el olor volvió. Un hedor insoportable que me llenó los pulmones y que casi me hace vomitar. Era mucho más fuerte que antes y olía claramente a muerte. Tuve que salir un momento para recuperar el aliento. Después, levanté de nuevo la escopeta y regresé al interior para revisar la casa. Al entrar y a mi derecha había una pequeña cocina. El grifo seguía goteando sobre un sartén de hierro que descansaba algo quemado, que aún conservaba calor. Dos habitaciones se abrían a ambos extremos de un estrecho pasillo conectado con la sala. Las revisé con extremo cuidado. Ambas estaban vacías, pero el olor seguía ahí, pegado a las paredes, y la sensación de inquietud
no hacía más que crecer. Entonces recordé los establos. Salí por la puerta trasera y corrí hacia ellos. Alumbré con mi linterna y descubrí que estaban completamente vacíos. No había rastros de los caballos y las puertas estaban abiertas o arrancadas de sus bisagras. De hecho, parecía que los animales llevaban tiempos ya desaparecidos. Sentí el corazón golpearme el pecho y por primera vez consideré marcharme o pedir apoyo. Un fuerte chillido me hizo sobresaltarme. Un enorme búho blanco descansaba sobre la estructura del establo. Debía pesar al menos unos 3 kilos. Me observó fijamente con unos ojos fríos, antes de extender las alas y perderse en la oscuridad. Para entonces, la línea de árboles había ya devorado casi toda la luz de la luna naciente, y una tenue claridad gris apenas alcanzaba para aumentar mi visión unos cuantos metros. Comencé a rodear lentamente la casa, revisando el exterior y alumbrando de vez en cuando hacia el campo. La linterna era potente, pero sin importar hacia dónde apuntara, la luz parecía incapaz de penetrar el bosque. Más allá del límite de los árboles, solo había un vacío negro. La temperatura cayó de golpe. Un frío brutal y acompañado por un viento cada vez más agresivo. Me abotoné el abrigo y seguí avanzando. Fue entonces cuando encontré una de las puertas que dan al sótano, cerradas con cadena. Una de ellas tenía un agujero reventado desde dentro, y alrededor había lo que parecían impactos de bala. Intenté iluminar el interior a través del hueco, pero solo alcancé a ver unas escaleras de concreto manchadas de tierra que descendían hacia más oscuridad. Mientras observaba aquello, escuché un sonido extraño, un crujido antinatural entre los árboles. Me giré de inmediato y alumbré hacia el bosque, pero no vi nada. Moví la linterna lentamente entre los troncos, dejando que mis ojos se adapten, antes de poder seguir avanzando. La luz dejaba de servir más allá de unos 30 metros. Era como si el bosque la absorbiera. Entonces vi algo. Un árbol delgado, grisáceo, que destacaba de entre el resto. Parecía muerto, erguido entre unos arbustos. No recordaba haberlo visto antes. Lo observé con atención, o al menos tanto como pude. De inmediato noté que algo estaba mal. No se parecía a ningún árbol de aquella región, ni de ninguna otra que yo conociera. Tenía una forma casi alienígena. 4 ramas largas y huesudas, dobladas hacia el suelo y una base rígida y hundida en la tierra. A diferencia del resto de la vegetación, el viento no parecía moverlo, parecía inmóvil, de una manera espantosa. Pasé varios segundos intentando asociarlo con algo conocido hasta que se movió. Se incorporó de golpe y salió corriendo hacia el bosque. Lo hizo con una velocidad imposible, tan antinatural que en un instante no fue más que una mancha borrosa y medio segundo después había desaparecido. Ni siquiera tuve tiempo de comprender lo que acababa de ver. Salté del susto y disparé por puro reflejo, pero aquello ya había desaparecido mucho antes de que el eco de la metralla alcanzara siquiera los arbustos. Todo ocurrió tan rápido que por un momento dudé de mis propios ojos. Lo único que quedó en mi cabeza fue la impresión fugaz de un rostro horrible. Algo que apenas rozó mi visión antes de desaparecer. La verdad es que no recuerdo detalles concretos, solo la sensación de miedo helado recorriéndome en la espalda. Retrocedí hasta apoyar la espalda contra la casa, manteniendo la escopeta apuntando hacia el bosque. No sabía qué hacer. Aunque aquellos árboles estaban unos 100 metros, la velocidad con la que aquella cosa se había movido me hizo pensar que podía alcanzarme, antes de siquiera que pudiera yo reaccionar. Permanecí pegado a la cabaña y avancé lentamente alrededor de ella,
sin apartar los ojos del bosque ni un segundo. Caminaba unos pocos pasos y volvía a detenerme para escuchar, una y otra vez. Después de varios minutos insoportablemente largos, conseguí llegar al frente de la casa. Salté el cerco del porche para limitar las direcciones desde las que aquella cosa podía acercarse. Durante el breve instante en que tuve que girarme para subir, sentí un auténtico ataque de pánico. Tropecé con la madera y me volví de inmediato hacia los árboles. Pero no había nada. Respiré hondo varias veces y apoyé otra vez la espalda contra la pared. Entonces escuché un aullido, un sonido fantasmal mezclado con el viento, casi oculto dentro de él. No pude distinguir desde dónde venía. Sonó otra vez. Luego, silencio absoluto. El frío en este punto era ya insoportable y comprendí que necesitaba correr hacia mi camioneta, que por suerte seguía intacta al pie de la colina. Sabía que no podía quedarme ahí eternamente. Por muy alterado que estuviera, tenía que irme. Retomé la misma estrategia, avanzar unos metros y detenerme a escuchar. El suelo estaba húmedo y resbaladizo, obligándome a bajar mucho más despacio de lo que quería para no caer rodando. Me sentía completamente expuesto, rodeado de oscuridad y aferrado únicamente a la esperanza. La mayor parte del descenso transcurrió sin incidentes y finalmente llegué cerca del vehículo. Justo cuando empezaba a relajarme, escuché el aullido otra vez, esta vez muy cerca. Giré la escopeta y la linterna hacia el lugar del sonido y sentí cómo se me hundía el corazón al ver un enorme par de ojos mirándome fijamente. Era aquel búho blanco otra vez. Seguía allí, posado sobre un árbol, observándome con intensidad. Suspiré aliviado, pero entonces escuché un fuerte golpazo metálico detrás de mí. Me giré y vi la camioneta balanceándose ligeramente. El chirrido de la suspensión era el único sonido en toda la noche. Me arrodillé y revisé debajo del vehículo. Nada. Rodeé la parte trasera y comprobé la caja. Vacía. No perdí más tiempo. Subí la camioneta y giré la llave. Una parte de mí estaba convencido de que el motor no arrancaría, pero lo hizo. Le di gracias a Dios y empecé a retroceder. Antes de marcharme, lancé una última mirada hacia la casa. Las luces se habían apagado, pero bajo el resplandor amarillento de los faros, creí distinguir algo observándome desde las ventanas. Aunque, siendo honestos, nunca pude estar seguro. La adrenalina no me permitió quedarme más tiempo y salí de ahí a toda velocidad, rumbo a la carretera y después a mi casa. Lo que vi aquella noche jamás abandonó mi memoria, pero, por irreal y perturbadora que fuera la experiencia, fueron los descubrimientos del día siguiente lo que realmente se quedaron conmigo durante todos estos años. Guardé silencio sobre lo ocurrido, ni siquiera yo estaba seguro de creerlo. Así que sabía que nadie más lo haría. Me limité a informar que Jonathan y sus caballos habían desaparecido. La camioneta verde de la muchacha apareció al costado de la carretera, unos 16 kilómetros al sur. Había terminado destrozada dentro de una zanja. Había sangre seca en el tablero y un cuchillo manchado que descansaba entre la hierba. Encontramos varias prendas tiradas alrededor y 2 juegos de huellas que se internaban en el bosque. Una de ellas eran pies descalzos. Aquello bastó para obtener una orden de registro sobre la propiedad de Jonathan, así que regresé esa misma tarde junto a varios agentes. La casa estaba exactamente igual que la noche anterior, nada fuera de lugar. Aproveché un momento a solas para buscar entre la hierba y guardar el cartucho que había disparado. Mi prioridad era revisar aquellas puertas del sótano. Cortamos la cadena y descendimos.
Fue allí donde encontramos el origen de aquel hedor. Restos de huesos esparcidos por todas partes, cubiertos de marcas de dientes humanos, cadenas ensangrentadas y esposas clavadas a las paredes. Mi mente, de inmediato, fue hacia los excursionistas desaparecidos, y mis peores sospechas se confirmaron cuando el ADN extraído coincidió con el de Sally Müller, una de las mujeres que había desaparecido semanas atrás. Fue, sin lugar a dudas, la cosa más horrible que vi en toda mi carrera. Y hasta el día de hoy, nadie en la estación disfruta hablar de ese caso. Jonathan jamás apareció. Todo lo que quedó de él y de su historia terminó con aquellas huellas perdiéndose entre los árboles. Solo le he contado lo ocurrido aquella noche a mi esposa y a un viejo amigo de la estación. Marta me creyó de inmediato, y desde entonces siempre fue extremadamente cuidadosa con el bosque, sin permitir jamás que los niños se acercaran demasiado. Bernardo, en cambio, insistía en que probablemente había visto algún oso enfermo y famélico, y la verdad es que nunca quise discutir con él. No sé exactamente qué fue lo que vi aquella noche, pero sí sé lo que no vi. No vi ninguna criatura de Dios observándome desde esos bosques. La imagen de aquel árbol falso ha regresado incontables veces en mis pesadillas, aunque nunca consigo recordarla del todo con claridad, y quizás sea mejor así. Me retiré sin cerrar realmente el caso y, siendo sinceros, una parte de mí nunca quiso hacerlo. Jonathan había desaparecido hace mucho tiempo y ya no tengo interés en descubrir qué respuestas quedaron enterradas en aquellos bosques. Hay cosas que es mejor dejar sin decir, sin responder. Porque el mal mítico que pudiera habitar entre aquellos bosques palidecía en comparación con la oscuridad que descubrí en el corazón de un hombre que yo creía era bueno.